El silencio del palacio se quebró con un suspiro ahogado. El jeque billonario, imponente y altivo, sintió que el mundo que creía dominar se desmoronaba al enfrentarse a ella, la mujer que amó y abandonó sin una palabra, ahora frente a un secreto que cambiaría todo para siempre. La mirada de él brillaba con la mezcla más cruenta, culpa, sorpresa y un deseo silencioso de redención. Sus pasos resonaron en aquella sala, adornada con oro y sedas, mientras la descubría sola, y con la vida que llevaba dentro. El vasto emirato se extendía bajo el sol ardiente, un mar de dunas doradas que guardaban los secretos de sus orígenes. El palacio parecía un castillo de cristal y fuego, coronado por arcos cubiertos de gemas que reflejaban la luz como 1000 luciérnagas atrapadas. El fragante aroma del incienso se mezclaba con el aire seco del desierto, creando una atmósfera opulenta y enigmática. Cada rincón del suntuoso hogar narraba la historia de un poder implacable, pero aquella tarde parecía que la misma majestuosidad temblaba ante la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ella, firme y hermosa, mantenía el mentón erguido, aunque una sombra de melancolía opacaba su brillo. Sus manos acariciaban lentamente el vientre que ahora protegía, símbolo silente del abandono más cruel. Su fuerza no radicaba en la seguridad del oro o la arrogancia, sino en la dignidad con la que enfrentaba la incertidumbre. Aquel encuentro inesperado provocó un temblor en su interior, una mezcla extraña de rencor y esperanza que no se atrevía a nombrar. Los ojos del jeque billonario se fijaron en ella con una intensidad que casi rompía el cristal de los espejos dorados. No era solo el poder lo que estaba en juego, sino la oportunidad de salvar lo que alguna vez fue puro y verdadero, a pesar de sus errores. Sin palabras, se creó un abismo de silencios entre ellos, un diálogo cargado de reproches no dichos y de afectos contenidos. El orgullo de ambos era un muro infranqueable, pero el destino había tejido sus hilos con paciencia y fuerza. El primer intercambio vibró con tensión palpable. Ella, con voz firme, apenas musitó un nombre que él no había escuchado en años. Sus labios temblaron al revelar la verdad que cambiaría todo. No era solo un reencuentro, sino una revelación que transformaría la frialdad en fuego. La sombra de aquel secreto latente cayó como un velo, y la atmósfera se volvió densa, como si el desierto en torno al palacio contuviera el aliento. El jeque billonario nunca había imaginado que aquella soledad tendría un testigo vivo, ni que aquella mujer que una vez abandonó llegaría hasta ese punto sin pedir nada más que dignidad para sí y para la vida que llevaba consigo. Ahora comprendía que el pasado no era solo una herida abierta, sino un campo minado donde cada paso podía desatar una explosión de emociones. ¿Por qué ahora? Su voz quebró el silencio, revelando la vulnerabilidad que ocultaba con su orgullo insensible. Pero la pregunta no era solo para ella, sino para sí mismo. ¿Podría enmendar lo irreparable? ¿O sería el abandono un destino irreversible para ambos? Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, una sombra de alguien inesperado apareció tras la puerta entreabierta. Un susurro, un nombre prohibido, un vínculo oculto hasta ese instante. El secreto que ambos escondían estaba a punto de salir a la luz, transformando todo. Y antes de que se desvele el próximo secreto de este poderoso jeque, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de historias. Deja tu like si esta historia de amor y abandono ya despertó tu corazón. Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos sigues
¿Y qué crees que pasará en el próximo encuentro? Tu pasión por estos dramas nos impulsa a seguir contando estas sagas. Gracias por acompañarnos. El aire en la estancia se volvió casi palpablemente denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar aquel reencuentro cargado de pasados enterrados y emociones cristalizadas. El jeque billonario avanzó con pasos firmes, cada uno resonando en el silencio con un eco que parecía abrir grietas en el muro invisible que los separaba. Sus ojos, acostumbrados a dominar todo a su alrededor, ahora se clavaban en ella con una mezcla inédita, dolor y anhelo. Ella no apartó la mirada, aunque sus labios temblaron al pronunciar el nombre que había sido una herida abierta durante años. Un susurro que atravesó la opulencia del palacio y llegó hasta lo más profundo del corazón del jeque. Por un instante, la fría máscara de poder se resquebrajó y algo vulnerable, casi humano, asomó detrás de aquella fachada implacable. La sala, adornada con tapices dorados y candelabros que esparcían una tenue luz ámbar, parecía presenciar una batalla silenciosa. El aire estaba impregnado del aroma sutil del oud, mezclado con el perfume terroso del incienso, creando una atmósfera cargada de historia y secretos. Ella estuvo a punto de apartar la vista, pero algo en la expresión del jeque la detuvo. Un destello de arrepentimiento, extraño y perturbador, brillaba en sus ojos. «No esperaba encontrarte aquí», dijo él, la voz cargada de una mezcla entre reproche y desesperación contenida. «¿Por qué ocultaste esto todo este tiempo?» Sus palabras rasgaron el aire, revelando la profundidad de una culpa que había pesado sobre él durante meses. Ella cruzó los brazos con dignidad, aunque su corazón latía con fuerza contenida bajo el pecho que ahora mullía una vida naciente. «No se trataba de ocultarlo», respondió, la voz firme, pero con un tinte frágil. «Era protegernos a ambos. Sabía lo que podía significar para ti, para tu mundo». El jeque se acercó, como si las palabras de ella fueran un hechizo que debilitaba sus convicciones. Cada paso acercaba no solo su cuerpo, sino también la posibilidad de reparar lo irremediable. Aquel niño que ella llevaba no era solo un secreto, era una promesa y una carga que transformaba todo lo que creía seguro. En ese instante la puerta se entreabrió, con un leve chirrido, y una figura se asomó desde las sombras. Los ojos de ambos se volvieron hacia ese movimiento inesperado. Una mujer vestida con ropajes de corte exquisito apareció con cautela, revelando un rostro mezclado de sorpresa y algo aún más peligroso: conocimiento oculto. «Majestad», susurró la mujer con voz temblorosa, haciendo un gesto leve con la cabeza hacia la heroína. «Hay noticias que el palacio debe conocer. No pueden esperar». El jeque billonario frunció el ceño. El ceño que tantas veces había demostrado ser impenetrable, ahora marcado por la urgencia que emanaba de aquella aparición. La tensión entre él y la mujer, que aún protegía su secreto, no hizo más que crecer, como la tormenta que se avecina silenciosa e inevitable. Ella, sintiendo el peso de la mirada de ambos, se sostuvo firme. La fortaleza que había cultivado durante años se manifestaba en la determinación que brillaba en sus ojos. Sabía que ese secreto no solo la tocaba a ella, sino que afectaba los cimientos de todo un imperio. «¿Qué es lo que amenaza tanto a este palacio?», preguntó el jeque, la voz apenas un murmullo afilado por la tensión. La mujer intercambió una mirada con la heroína, un instante cargado de complicidad y temor. Luego, con un suspiro casi imperceptible, comenzó a revelar que las sombras que había sentido agazapadas en los corredores del poder no eran simples rumores.
Un enemigo invisible había comenzado a moverse, con intenciones que podían destruir el delicado equilibrio que gobernaba aquel emirato. El jeque sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo su pasado personal lo que amenazaba con derrumbarlo, sino fuerzas externas que podrían sepultar su legado para siempre. La revelación golpeó con una crudeza inesperada, haciendo que la máscara de autoridad que llevaba años sosteniendo tambaleara. Ella, percibiendo el cambio en su semblante, vio en sus ojos la lucha interna entre el deber y el deseo. El hombre que había conocido, cruel y altivo, se deshacía lentamente para revelar a alguien capaz de agonía y arrepentimiento, y al mismo tiempo una chispa de esperanza. «No solo estamos luchando por nosotros», murmuró, tomando aire con dificultad, «sino por todo lo que este lugar significa, por nuestro hijo, por el futuro que creíamos perdido». Un silencio sepulcral se apoderó nuevamente de la estancia, como si los muros enriquecidos con historia guardaran la respiración ante la tormenta que se acercaba. El jeque billonario caminó hasta la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las dunas infinitas. Sus dedos apretaron el marco mientras contemplaba la vastedad del desierto. Tantas veces un testigo silencioso de sus victorias y derrotas. En ese horizonte ardiente, vio el reflejo de un hombre que estaba a punto de enfrentarse no solo a enemigos visibles, sino a sus propios fantasmas. Entendió que la mujer que había abandonado llevaba en su vientre mucho más que un secreto. Llevaba la llave para su redención, y ese peso lo aterraba y lo seducía al mismo tiempo. Volvió la mirada hacia ella, que permanecía erguida, enfrentando con dignidad la tormenta que se desataba. «Debe conocer toda la verdad», dijo con firmeza, con la voz quebrada por la emoción contenida durante tantos años. «Ya no queda espacio para las mentiras ni las sombras». Ella asintió lentamente, como si en ese gesto sellara un pacto silencioso que los unía a pesar de todo. Pero justo en ese instante, la mujer que había interrumpido su encuentro susurró una última frase que hizo que todo cambiara. «No están solos en esto. Hay alguien más que sabe lo que han ocultado y tiene planes muy distintos a los suyos». El jeque sintió que el frío volvía a recorrer su espalda y el pulso a acelerarse con una mezcla de miedo y desafío. Esa persona cuya existencia hasta entonces era un misterio, podría convertirse en el mayor peligro para ellos o en la última esperanza. El silencio en el palacio, esa tarde, dejó de ser un refugio. Se convirtió en el preludio de la tormenta que estaba a punto de estallar. Una tormenta que nadie podría evitar y que pondría a prueba no solo el amor y la dignidad de aquellos dos, sino la propia esencia del poder que tanto costó construir. El aire en la habitación parecía haberse vuelto aún más denso, como si el mismo palacio contuviera la respiración, mientras el jeque billonario permanecía firme, enfrentando a aquella mujer que guardaba su secreto más sagrado. Sus ojos, normalmente imponentes y dominantes, ahora destellaban una mezcla turbulenta de culpa y deseo, una vulnerabilidad apenas disfrazada que parecía romper la fría armadura que llevaba años construyendo. Ella lo miraba con una dignidad a prueba de tormentas, ese brillo en sus ojos que desafiaba su poder y lo hería en lo más profundo. Y aunque el silencio entre ellos estaba cargado de reproches no dichos, también se tejía una extraña red de esperanza, la promesa que aquella vida que ella sostenía dentro representaba para ambos. Su mano, apoyada con delicadeza en el vientre, tembló ligeramente, un gesto pequeño pero lleno de significado. El jeque se acercó lentamente,
sus pasos resonando como un latido firme en aquel salón cubierto de sedas y oro. Por un instante, sus dedos rozaron los de ella, un contacto leve pero eléctrico, desdeñado por el orgullo pero impulsado por un anhelo latente. No había palabras suficientes para deshacer años de abandono y dolor, pero sus miradas empezaban a trazar el mapa de una posible reconciliación. «No puedo cambiar lo que hice». Su voz salió ronca, cargada de un arrepentimiento que parecía haberlo consumido en silencio. «Pero puedo intentar protegerlos, a ti y a nuestro hijo». Ella apartó la vista por un instante, el corazón apretándose al escuchar esas palabras que nunca antes había esperado. Sintió como una mezcla amarga de miedo y esperanza se mezclaba en su pecho. Años atrás, había jurado que jamás volvería a confiar en él, que su abandono era una marca imborrable, pero la sinceridad velada en su voz atisbaba un hombre dispuesto a enfrentar sus sombras. «El tiempo ha cambiado muchas cosas», musitó ella con voz firme, «pero no estoy aquí para pedir perdón ni justificar mi silencio. Solo quiero que entiendas que siempre hice lo mejor dentro de lo que podía». La tensión creció de nuevo, como el roce de dos espadas invisibles que chocaban sin cesar. No eran solo palabras, era el choque de dos mundos opuestos, su poder y su orgullo contra la resiliencia y dignidad que ella había forjado. El silencio se volvió pesado hasta que un susurro más allá de la puerta entreabierta los interrumpió. La mujer que había irrumpido con noticias se acercó, sus pasos suaves pero llenos de urgencia. Sus ojos oscilaron entre la heroína y el jeque, conscientes de que portaba una verdad que alteraría el frágil equilibrio de aquella reunión. «Majestad», la voz temblorosa pero firme, «hemos recibido información urgente, no solo su pasado. Amenaza el presente». En los pasillos del poder, una sombra se cierne con intenciones que no podemos ignorar. El jeque frunció el ceño por primera vez en mucho tiempo, demoliendo por un momento el muro que había defendido con rigidez. Sus dedos apretaron el respaldo de un sillón tallado, como si necesitara sostenerse ante la fuerza de la noticia. Ella observaba cada gesto, interpretando en su rostro la batalla entre el deber implacable y ese hombre que empezaba a despertar bajo la máscara del poder absoluto. En ese instante, comprendió que no solo su historia compartida estaba en riesgo, sino todo un imperio del que él era guardián y verdugo. «¿Quién es ese enemigo?», preguntó ella, con la voz cargada de una mezcla de miedo y determinación. «Alguien capaz de poner en peligro no solo el palacio, sino también la vida que llevamos dentro». La mujer se mordió el labio antes de responder, su mirada velada por la sombra del secreto. «No tenemos nombre aún, pero sus movimientos son destellantes y calculados. Sabe lo que guarda este corazón de familia y está dispuesto a usarlo para derribar lo que ustedes han construido». Un frío recorrió la espina del jeque, despertando fantasmas y miedos que creía enterrados. La promesa de redención que aquella mujer representaba ahora se enfrentaba a una amenaza que podía deshacer todo: la paz, la familia, el poder. Con la frente perlada de sudor, dio un giro lento hacia la ventana que se abría al desierto infinito. Los últimos rayos del sol ardiente pintaban las dunas con tonos dorados y escarlata, como una advertencia silenciosa que se extendía hasta el horizonte. «El legado que creímos perdido está en riesgo», susurró, casi para sí mismo. «Y protegerlo requerirá más que fuerza o riqueza». Volvió la mirada hacia ella con una mezcla de ansiedad y esperanza renovada, dispuesta a aceptar que la batalla que se avecinaba
no sería solo externa. Los segundos pesaban en el aire, hasta que un ruido lejano, apenas perceptible sobre el murmullo del viento en el palacio, captó su atención. Un sonido extraño, una presencia ausente, pero inevitable. El jeque billonario y la mujer que llevaba en su vientre comprendieron, en una mirada compartida, cargada de significado, que la tormenta que amenazaba su mundo había comenzado mucho antes de lo que imaginaban. Y en ese instante, desde las sombras del gran salón, una figura observaba con ojos fríos y un plan tan calculado como aterrador, dispuesta a desestabilizar todo aquello que el jeque había jurado proteger para siempre. La penumbra del gran salón se vio atravesada por una suave brisa, que se colaba desde los ventanales abiertos hacia el desierto. El aire cálido arrastraba consigo el aroma de las flores de jazmín y el incienso recién encendido sobre los ornamentos dorados que cubrían las paredes. Aquel instante se sentía suspendido en el tiempo, como si el viento mismo aguardara el próximo movimiento entre dos almas atadas por el destino y las heridas del pasado. El jeque billonario mantuvo la mirada fija en la mujer frente a él, en aquella figura que portaba en su vientre una vida que era la promesa y la condena de ambos. Su pecho, un campo minado de remordimientos ocultos, palpitaba con fuerza, quebrando la rigidez con la que acostumbraba a ocultar su fragilidad. Sus dedos, temblorosos pese a su habitual control, rozaron sin querer el borde del manto bordado que ella llevaba. Un gesto imperceptible que, sin embargo, decía más que cualquier palabra. Ella sostuvo su mirada, firme y sin temor, como un faro en medio de la tormenta silenciosa que los envolvía. El brillo en sus ojos llevaba la carga de una dignidad invencible, moldeada por años de soledad y secretos. Y aún así, un atisbo de ternura emergía en su expresión. Era la mujer que había resistido el abandono, sin rendirse, que ahora decidía enfrentar al hombre que la había dejado atrás con un silencio roto solo por esa verdad callada. «Sabes que cada paso que das hacia mí es un riesgo», susurró el jeque, con voz grave, quebrada por un anhelo que pocos habían presenciado. «No sé si el pasado puede ser redimido con promesas». El eco de sus palabras flotó en la sala, atrapado por los adornos y el perfume de luz. Ella bajó la vista. La tibieza de su vientre parecía protegerla contra el frío que la incertidumbre provocaba en su interior. Pero levantó de nuevo los ojos, con una determinación que osaba retar el destino. «No busco que regreses con palabras huecas», replicó con firmeza. «Solo quiero que entiendas que no hubo renuncia, sino miedo. Miedo a un mundo que no estaba preparado para lo que el amor puede destruir y construir al mismo tiempo». Su voz era una melodía quebrada, entrelazada con la calma y la tormenta. El silencio que siguió fue interrumpido por un lejano susurro del viento, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante la magnitud de aquella confesión. Entonces, él dio un paso, uno solo, pero suficiente para acortar la distancia que años de orgullo habían levantado entre ellos. Sus ojos buscaron la mano que descansaba delicadamente sobre el vientre, y al tocarla, la electricidad que recorrió su piel se transformó en un torbellino de emociones. No era solo el contacto con una vida naciente, sino la caricia de una esperanza que nunca se atrevió a nombrar. «Este niño», la voz del jeque tembló, «no es solo un legado, es la verdad que no supe conservar. Y ahora temo que el tiempo haya sido mi más feroz enemigo». Ella sintió que una lágrima se escapaba, deslizándose suavemente por su mejilla, pero no fue señal de debilidad, sino el alivio de que, al menos por un momento, el hombre que la había abandonado reconocía la profundidad de su culpa.
Pero justo cuando el quiebre parecía emerger entre ellos, la puerta se abrió con un crujido sutil, y la silueta de la mujer que antes había irrumpido apareció nuevamente, esta vez con un brillo urgente en sus ojos. «Majestad», dijo, con voz mesurada pero cargada de gravedad, «los fragmentos de oscuridad que habitan el palacio han comenzado a moverse. No es solo un enemigo invisible. Es una amenaza que conoce sus secretos y tiene en su poder cartas que podrían deshacer hasta el hilo más fuerte de su imperio». El jeque billonario puso los dedos sobre la mesa de ónix, como para aferrarse a la resistencia, mientras su mirada se estrechaba como un puño apretado. «¿De qué hablas?» Su voz era un filo cortante, un aviso de batalla. La mujer dio un paso al frente. Cada palabra que pronunciaba parecía pesar más que el oro de las cámaras reales. «Hay alguien que sabe del niño, que sabe que usted y esta dama mantienen un secreto capaz de quebrantar alianzas y despertar enemistades que creíamos dormidas». Ella se giró para mirar al jeque. En su rostro, la convicción y el miedo se entrelazaban en una danza tormentosa. «Es más que nuestro pasado lo que está en juego», murmuró él. «Este enemigo podía derribar no solo lo que construí, sino lo que aún no hemos tenido la valentía de soñar». El crepúsculo comenzaba a teñir el cielo con tonos carmesíes y dorados. A través de los ventanales, las sombras del desierto se alargaban como dedos fantasmas que prometían una presa inexorable. En ese instante, un ruido distante irrumpió, apenas perceptible, pero suficiente para erizar la piel bajo la túnica de él. Fue un susurro de advertencia, el preludio de un peligro que se acercaba con sigilo, dispuesto a arrebatar todo lo que con tanto poder había defendido. Los ojos del jeque billonario se enfurecieron con un fuego renovado, pero detrás de ese brillo de autoridad, una chispa de miedo genuino se escondía, un temor que solo la cercanía del amor y el sacrificio podían desvelar. Ella, aún protegida por el silencio que guardaba la vida que llevaba, percibió que nada sería igual, que aquella historia de abandono, secretos y dolor estaba a punto de transformarse en una guerra de destinos implacable, en la que el verdadero enemigo no solo acechaba desde las sombras externas, sino también desde el interior del palacio. Un estremecimiento recorrió la sala, cuando desde las profundidades de la penumbra, la figura desconocida volvió a hacer acto de presencia, esta vez desplazándose con una seguridad que helaba la sangre. Y entonces, en un susurro tan gutural como la arena rugiendo en la tormenta, pronunció un nombre que dejó suspendido el aire y paralizó los deseos no confesados. «No permitiré que destruya nuestro futuro, pero para salvarlo primero deberás elegir a quién realmente protegerás». El silencio se tornó aún más espeso cuando la figura que había irrumpido lentamente reapareció, esta vez desplazándose con una seguridad que helaba la sangre. La luz tenue del crepúsculo delineaba sus facciones, sombras que parecían talladas en las profundidades del palacio. Sus ojos gélidos escrutaron el ambiente con una calma aterradora, como si controlara más que un simple destino. El jeque billonario la observó con ceño fruncido, una mezcla de ira contenida y miedo palpable vibrando en su pecho. La mujer que llevaba en su vientre sintió cómo su corazón se aceleraba, consciente de que aquel encuentro estaba a punto de romper las últimas barreras que mantenían aún alguna esperanza. «No permitiré que destruyan nuestro futuro». Su voz surgió, baja y cortante como el filo de un puñal, pero para salvarlo, primero deberás elegir a quién realmente protegerás. El aire en la sala se congeló, y las palabras resonaron con una fuerza que atravesó las paredes doradas, dejando caer una sentencia irreversible.
La tensión que hasta ese momento se había manejado con silencios y miradas se convirtió en un desafío silencioso, un campo minado donde cada paso podía ser fatal. El jeque se tensó, sintiendo el peso del presente y el pasado convergiendo en aquella frase. Su mirada ardiente se clavó en la intrusa. Cada latido de su corazón era un tambor de guerra, un combate interno entre su orgullo devastado y la obligación de proteger lo que aún amaba. Ella, la mujer que llevaba en su vientre la herencia de aquel amor roto, mantuvo la dignidad firme en su semblante. No había espacio para dudas visibles, aunque por dentro el miedo tejía una red complicada entre esperanza y desesperación. Sabía que la elección que le pedían marcaría no solo su destino, sino el del niño que cargaba, y el imperio que se tambaleaba en torno a ellos. ¿Contra quién debemos luchar? Su voz fue un susurro tenso, apenas más que el sonido de su respiración contenida. ¿Quién osa jugar con aquello que no conoce? La mujer observó un instante, sus ojos brillando con un fuego oscuro. Es alguien que sabe de ti, de ella, del niño, alguien que entiende que en las sombras se esconden los secretos más devastadores y está dispuesto a usarlos para derribar todo lo que has construido. El jeque cerró los puños con fuerza, notando cómo el sudor frío resbalaba por su espalda. El palacio que tanto había simbolizado su poder se sentía ahora una trampa dorada, donde las paredes escuchaban más de lo que podían proteger. La idea de un enemigo invisible, armado con sus secretos más íntimos, abría una herida que ya creía cerrada. Un recuerdo veloz cruzó su mente, aquel instante en que abandonó a esa mujer, pensando que el silencio podría protegerlos del escándalo y del peligro. Pero ahora entendía que el silencio había tejido cadenas invisibles que aprisionaban sus sueños y amenazaban con destruirlo todo. Se acercó a la ventana, dejando que la luz rojiza del atardecer bañara su rostro marcado por las emociones encontradas. El desierto, vasto y solemne, parecía susurrarle que estaba a punto de enfrentarse no solo a un enemigo externo, sino a los fantasmas que había decidido ignorar durante tanto tiempo. Volvió la mirada hacia ella. Sus ojos buscaron el brillo firme y resuelto que aún no se había apagado, la llama de una mujer que había sobrevivido a la tormenta más cruel, y ahora confrontaba una tormenta aún mayor. Debemos protegernos juntos, dijo, la voz quebrada, pero firme. No puedo permitir que este enemigo destruya lo que tú y nuestro hijo significan para mí. Ella asintió, y por un breve instante la resistencia pareció doblegarse ante la conexión rota, pero todavía latente. Sus manos se rozaron, un contacto breve que llevó consigo la promesa de atravesar cualquier tormenta. Sin embargo, detrás de ellos, la figura misteriosa permanecía, observando con una sonrisa que no alcanzaba a esconder el veneno que albergaba. De repente, una sombra se deslizó tras la cortina pesada que cubría la entrada al salón principal. Un hombre emergió con pasos silenciosos, su rostro cubierto por la sombra de la oscuridad. Los ojos del jeque se estrecharon, reconociendo en aquella presencia una amenaza muy conocida. Alguien que no se conformaba con acechar desde lejos y había decidido alzar la mano para jugar esa peligrosa partida. Nunca pensé que vería ese rostro aquí, murmuró el jeque con una mezcla de incredulidad y advertencia. ¿Qué buscas en mi palacio? El recién llegado sonrió con una calma siniestra, los bordes de sus labios curvándose en un gesto que prometía guerra. Busco más que el palacio, jeque. Busco el alma que juraste proteger y que dejaste huérfana, y ese secreto olvidado que ahora amenaza con hundirnos a todos. La heroína sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
El enemigo no solo había descubierto el secreto del niño, sino que jugaba con ese conocimiento para cruzar las barreras del poder y la venganza. El jeque se posicionó frente a la mujer como un escudo protector, el honor y el amor fundiéndose en una sola determinación. El hombre desconocido dio un paso adelante y un silencio casi tangible cubrió la sala. La próxima vez que nos encontremos, uno de ustedes desaparecerá para siempre. Con esas palabras amenazadoras, una sombra pesada se cernió como un presagio mortal. El jeque y la mujer intercambiaron una mirada intensa, conscientes de que la batalla decisiva no sería solo por su amor o el niño, sino por el reino entero. Y mientras la noche caía con su manto oscuro, el palacio se preparaba para ser testigo de la tormenta más despiadada que jamás había enfrentado. El tiempo se deslizaba hacia la inevitable explosión, y en ese silencio denso, una pregunta desgarradora pendía en el aire. ¿Quién elegirá proteger el jeque cuando llegue la hora de la verdad? El susurro helado de aquella advertencia colgaba en el aire, mientras los ojos del jeque billonario destellaban con una mezcla turbulenta de furia contenida y temor profundo. La figura ante él, envuelta en sombras, no era solo una amenaza. Era un recordatorio brutal de que el pasado, lejos de permanecer enterrado, caminaba entre ellos con intenciones letales. La mujer que llevaba en su vientre mantuvo la postura erguida, aunque el pulso acelerado traicionaba la fortaleza que tanto había cultivado en su alma. Cada palabra pronunciada parecía pesar toneladas, como si el vínculo entre el niño invisiblemente protegido y aquel imperio luminoso estuviera a punto de romperse en 1000 fragmentos. El jeque apretó los puños con tanta fuerza que las articulaciones blanquearon mientras intentaba retener los vendavales emocionales que amenazaban con desbordarse. La presencia del intruso le provocaba un escalofrío no solo físico, sino espiritual. Aquel enemigo invisible parecía conocer las grietas de su fortaleza mejor que nadie. ¿Quién eres? Su voz rugió baja, fría, pero cargada de la autoridad que le quedaba. ¿Qué quieres de nosotros? La sombra dio un paso adelante, desvelando apenas un contorno sombrío del rostro, lo suficiente para sentir el filo mortal en su mirada. El silencio que siguió fue un precipicio donde se ahogaban todas las certezas. «Soy quien ha esperado en las sombras, jeque», respondió con una calma venenosa. «He visto cómo abandonaste a la mujer que te dio un hijo. Cómo escondiste la verdad esperando que el tiempo la borrara. Pero no ha sido así. Y ahora, esa sombra amenaza con engullirte por completo». El jeque sintió que todo su mundo se tambaleaba. La culpa, la vergüenza y el arrepentimiento le mordían el corazón, mientras la mujer frente a él lo miraba, buscando en su alma el retazo de sinceridad que alguna vez la hiciera amarlo. «No estoy aquí para luchar contigo», murmuró ella, poniendo una mano protectora sobre el vientre. «Nuestro hijo no es parte de esta guerra. Debemos encontrar una manera de salir vivos». Una risa corta y amarga escapó del intruso. «El niño es la llave y el juego apenas comienza», advirtió. «Voy a desenterrar cada secreto, cada mentira que enterraron tras esos muros dorados. Si quieren sobrevivir, deben elegir, proteger su legado o sacrificarse por el amor que creen perdido». Un estrépito lejano interrumpió la tensión, como el latido de un tambor anunciando la tormenta que se acercaba. Los ecos resonaron en los corredores del palacio, donde la opulencia contrastaba amarga contra la amenaza que crecía invisible y peligrosa. El jeque se volvió hacia la mujer que había permanecido en silencio hasta ese momento. Sus ojos reflejaban la lucha entre un orgullo herido
y un amor que se negaba a extinguirse. «No permitiré que destruyan lo que queda de nosotros», dijo con una voz quebrada por la emoción y la rabia. «Pero primero debo limpiar la oscuridad que me rodea, aunque arriesgue todo lo que amo». Ella asintió, sus dedos rozaron los de él en un gesto fugaz, cargado de promesas y heridas. En ese instante, la puerta del salón fue empujada violentamente por un sirviente agitado que irrumpió con una noticia que heló la sangre. «Su Alteza, se ha detectado movimiento en el desierto. No es una caravana común. Hay hombres armados, avanzando hacia el palacio, y no vienen en son de paz». El rostro del jeque se endureció como el ónix. El vasto imperio que reposaba bajo sus pies se estremecía ante la amenaza palpable. Un desafío que requería no solo fuerza, sino una unidad que ni el orgullo ni el dolor podrían romper. «Prepara a los guardias», ordenó. «No podemos permitirnos más derrotas». La mujer que llevaba en su vientre entrecerró los ojos, leyendo en el rostro del jeque un cambio irrevocable. El hombre frío y altivo que abandonó había desaparecido, dando paso a alguien dispuesto a luchar con uñas y dientes por aquella familia fragmentada. Sin embargo, la sombra junto a ellos no se movió, permaneció inmóvil, como un espectro cuya presencia solo intensificaba la tensión cargada que se sentía en cada fibra de aquel palacio. Entonces, en un susurro apenas audible, reveló un dato que volvió a congelar el tiempo. «Entre esos hombres hay alguien que conoce la verdad del niño, alguien que estuvo muy cerca de ustedes y ahora viene dispuesto a cobrarse cuentas pendientes». El jeque tragó saliva, una mezcla amarga de miedo y desafío bailando en su mirada. Su destino, el de la mujer y el hijo que llevaba dentro, pendía de un hilo, tan delgado como las sedas con las que el palacio se vestía. Los ecos del viento arrastraban consigo el presagio de una batalla que no sería solo externa, sino también interna. En su interior, el jeque billonario sabía que esa guerra requeriría más que armas o riquezas. Demandaría el sacrificio final del orgullo, la entrega absoluta del corazón. Volviendo a mirar a la mujer, vio en sus ojos la misma tormenta que él sentía. La mezcla imposible de miedo y esperanza que solo pueden hacer cuando la verdad y el amor se enfrentan al abismo. El último rayo de sol se coló por el ventanal, bañando el salón en un resplandor dorado que parecía marcar un límite entre la seguridad perdida y la oscuridad que se avecinaba. La figura enigmática dio un paso atrás, fundiéndose de nuevo con las sombras, dejando una última frase flotando en el aire frío y denso. «El tiempo para elegir acaba de comenzar. Jeque, ¿protegerás a tu hijo, a la mujer que nunca debiste dejar ir, o al legado de un imperio construido sobre mentiras?» El silencio que siguió fue absoluto. El destino había trazado su línea final, y el jeque billonario, por primera vez en años, sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El palacio, testigo silencioso de incontables intrigas, parecía contener la respiración. Tras la amenaza velada y la llegada inesperada del hombre sombrío, un aire frío y denso invadió la estancia, envolviendo al jeque billonario y a la mujer que portaba en su vientre una vida que desafiaba sus más dolorosos pasados. El jeque, con la mirada endurecida por el peso de las palabras, dio un paso hacia el intruso. Sus ojos, normalmente imponentes y llenos de autoridad, ahora reflejaban una mezcla inusual: la rabia contenida, la vulnerabilidad emergente y la urgente necesidad de proteger su legado. Su corazón latía desbocado,
recordándole que aquella batalla no solo sería por un imperio, sino por el amor y la promesa que llevaba en su interior. ¿Qué deseas? Su voz, firme pero cargada de tensión, rompió el silencio pesado. Hablas. Con conocimiento de causa, pero no permitiré que amenaces lo que queda de mi familia. El hombre misterioso sonrió con una calma que helaba la sangre. Sus ojos destellaron una oscuridad peligrosa. No vine a negociar, jeque. Vine a recordar que en este juego cada secreto tiene un precio, y el tuyo es más alto de lo que imaginas. No solo eres un hombre al borde de perder un imperio, sino un padre que deberá elegir entre el pasado y el futuro. La mujer que lo había acompañado desde el inicio, con aquel porte austero y la gravedad de un anuncio funesto, continuó con voz firme, pero impregnada de miedo. El movimiento en el desierto no es casualidad. Son aliados del hombre que conoces, y han jurado despojarte de todo. Su conocimiento del niño y es profundo. Sabemos que no solo buscan poder, sino venganza. El jeque apretó los labios, sintiendo cómo su alma se retorcía ante la fragilidad de lo que creía infranqueable. La historia que había tratado de enterrar con indiferencia y frío, ahora volvía para cobrar cuentas con intereses, y no habría escapatoria sin enfrentarla. Se giró hacia la mujer de cabello oscuro, la protectora de su secreto y su esperanza. «Debemos prepararnos», dijo con voz seca, la ironía del destino, haciendo eco en cada palabra. «No permitiré que mi hijo nazca en un reino destruido por sombras antiguas». Ella asintió, sus ojos brillando con determinación indómita. Años de dolor habían templado su alma. Hoy la amenaza venía vestida de nuevo, pero con la diferencia de que ya no estaba sola. Un silencio tenso cubrió la habitación, cuando por detrás de cortinas bordadas una figura emergió de las sombras. Era uno de sus confidentes más leales, pero su semblante grave no presagiaba buenas noticias. «Su Alteza», susurró al acercarse, «la guardia reporta movimiento extraño en los accesos. No son espías, ni mensajeros, son hombres armados, organizados y determinados. Se acercan sin aviso». El jeque sintió como un golpe seco en el pecho. La amenaza era ahora inminente. En el vasto desierto, un ejército desconocido avanzaba bajo el sol ardiente, dispuesto a derribar los muros de su palacio y poner a prueba su resistencia. «Prepárense para defender cada centímetro», ordenó con un rugido que resonó por los salones. «No entregaremos nuestro honor ni a la muerte más cruel». Mientras los sirvientes se dispersaban para cumplir sus órdenes, el jeque volvió a la mujer, buscando en su mirada una promesa compartida, un compromiso silencioso. «Juntos», musitó, «sea cual sea el precio, lucharemos por nuestro hijo, por lo que somos y lo que aún podemos ser». Ella tomó su mano con firmeza. El contacto fugaz entre sus pieles les transmitió un calor que desafiaba el frío de la incertidumbre. En ese instante, el palacio dejó de ser solo un refugio de oro y poder para convertirse en un campo de batalla donde el amor y la traición se encontrarían cara a cara. Pero antes de que pudieran prepararse por completo para la tormenta, un nuevo susurro emergió desde la penumbra. La voz suave e inquietante de la misteriosa mujer que los había advertido. «Hay algo más», dijo, dejando caer la frase con un peso letal. «Entre esos hombres que avanzan, hay alguien que no solo busca venganza, sino que conoce muy bien al niño. Su cercanía a ustedes no es casualidad. Su propósito podría dividirlos para siempre». El jeque sintió que un escalofrío recorría su espalda. La amenaza ya no era solo la fuerza que golpeaba las puertas, sino una sombra que habitaba en su interior y en el corazón mismo de su hogar. Las palabras colgaban en el aire, pesadas como cadenas invisibles.
El hombre poderoso, que tantas veces había gobernado con mano firme, ahora enfrentaba una disyuntiva que ni su riqueza ni su altura podían resolver. Volteó hacia su enemigo invisible con ojos de fuego. «Si quiere guerra», dijo, «la tendrá, pero advertiré a quien llegue a desmoronar lo que queda de mi mundo». La mujer, su compañera incansable, alzó la mirada hacia él con un brillo que mezclaba miedo y coraje. «El futuro de nuestro hijo depende de nuestra unidad», murmuró. «No dejemos que el pasado nos destruya de nuevo». Y mientras la noche caía, las luces del palacio titilaban como estrellas atrapadas en una tormenta inminente. Desde las sombras externas y las internas, el peligro se acercaba con pasos silenciosos pero letales. Una última sombra se deslizó detrás de un pilar dorado, observando con ojos fríos y calculadores. La voz que apenas se oyó, susurrada como una sentencia, rompió el silencio como el filo de una daga. «El tiempo para elegir está acabando, jeque. La próxima jugada decidirá quién quedará de pie y quién desaparecerá para siempre». El eco de los pasos resonaba en los vastos corredores, mientras el jeque billonario se internaba en los secretos más opacos del palacio. El peso de las palabras pronunciadas por la mujer misteriosa parecía haber detenido el tiempo, pero la urgencia de la amenaza se colaba en cada rincón de aquel reino de oro y sombra. Sus dedos apretaron una jarra de cristal sobre la mesa, la bebida reflejando las luces cálidas y llamas titilantes de los candelabros. Pero el frío en su pecho no cedía. Miró hacia la mujer a su lado, cuyos ojos destellaban la misma mezcla de temor y determinación que lo atravesaba a él. «¿Cómo podemos protegerlo?», preguntó ella, dejando que la mano reposara sobre el vientre que ahora albergaba ese futuro incierto. El jeque desvió la mirada hacia las ventanas arqueadas, tras las cuales el desierto comenzaba a pintar sombras alargadas con los últimos rayos del sol. Una lucha interna se desataba en su alma, donde el orgullo y el arrepentimiento se enfrentaban sin tregua. «No podemos enfrentarnos solos a esta tormenta», murmuró con voz grave. «El enemigo no es solo externo, sino las grietas en nuestro propio reino. Debemos descubrir quién está al acecho entre nuestras propias sombras». Ella asintió, pero mantuvo el mentón erguido, convencida de que tras años de abandono, su dignidad y fortaleza no se quebrarían ahora. Un murmullo distante interrumpió sus pensamientos, y la puerta se abrió con suavidad. Un sirviente entró, visiblemente agitado, y habló en voz baja. «Su Alteza, los guardias han interceptado mensajes codificados. No son papeles cualquiera. Hay indicios de que alguien cercano al palacio les está entregando información. Esto no es solo una incursión del desierto, es una traición en las entrañas de nuestro imperio». El jeque cerró los ojos un instante, como si intentara retener un torbellino de emociones. Luego fijó su mirada penetrante en la mujer que lo acompañaba. «Alguien ha jugado en nuestra contra durante años», dijo con un filo que cortaba la opulencia a su alrededor, «y ahora ha decidido cobrar todas sus deudas». Ella rozó su brazo con delicadeza, buscando hacerle sentir que no estaba solo en aquella batalla. «Tenemos que ser más inteligentes que ellos», murmuró. «Por nuestro hijo, por lo que quedamos». Una sombra en la estancia pareció oscurecer la atmósfera, y un hombre surgió desde los rincones ocultos del salón. La figura era conocida para el jeque, un consejero que, según parecía, llevaba un doble juego desde el inicio. Sus ojos esquivos y su sonrisa tensa traicionaban su verdadera lealtad.
¿Nos olvidamos de los enemigos que caminan con nosotros?, preguntó con voz baja, pero cargada de desafío. El jeque lo fulminó con la mirada, el hielo en sus ojos mezclándose con la rabia contenida. Las serpientes más venenosas son las que se esconden en nuestro lecho. Prepárense porque la guerra no será solo de espadas, sino de traiciones. La mujer cerró los ojos y respiró profundo. Su vínculo con el jeque se fortalecía ante aquella tormenta. Fue entonces cuando una nueva llamada lo sorprendió. Una voz jadeante anunció que una delegación externa había sido emboscada en las fronteras del Emirato. No habían logrado enviar refuerzos a tiempo. El jeque sintió que cada pieza de su mundo se tambaleaba. El enemigo golpeaba sin aviso, arrasando con la seguridad que había construido a base de oro, poder y sangre. «Traed a mis hombres», ordenó con voz atronadora, mientras su cuerpo se tensaba en la tensión de un guerrero que no aceptaría ser derribado. Su mirada volvió a posarse en la mujer, que sostenía la vida que él había dejado atrás, símbolo de sus errores y su esperanza. «Mi hijo», susurró con una mezcla de miedo y determinación. «No permitiré que su futuro se desvanezca en estas arenas». El eco de sus palabras resonó en la sala mientras el viento del desierto comenzaba a azotar con más fuerza las ventanas del palacio. La noche llegaba y con ella la certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. De repente, una figura silente se deslizó desde las sombras y una voz apenas audible cruzó el salón como un cuchillo. «No todos los enemigos vienen con espadas. Algunos se ocultan en los corazones de aquellos que creíste leales». El jeque giró rápido, y en ese instante una sonrisa amargada cruzó el rostro de alguien que había estado esperando ese momento, listo para virar el destino y decidir quién sería sacrificado en este juego de poder, amor y traición. Los ojos del jeque ardían con la claridad de un hombre dispuesto a todo. Pero la pregunta que desgarraba su alma siguió flotando en la penumbra. ¿Qué precio está dispuesto a pagar para salvar lo que queda de su familia? ¿Y a quién debe realmente proteger cuando las sombras cruzan la puerta de su palacio? El sol comenzaba a asomar sobre las dunas infinitas, pintando el horizonte con tonos dorados, que parecían prometer un nuevo amanecer para aquel imperio que había estado al borde del abismo. En el vasto salón del palacio, la tensión de días atormentados cedía lentamente ante una calma que parecía tan frágil como preciosa. El jeque billonario permanecía erguido, pero con la arrogancia templada por las horas oscuras que había atravesado. Sus ojos, una vez helados y dominantes, ahora resplandecían con una mezcla de reverencia y ternura. Frente a él estaba aquella mujer que llevaba en su vientre la promesa y el milagro de su redención. Sus manos se entrelazaron en un gesto silencioso que hablaba más que cualquier palabra pronunciada. «He comprendido finalmente», susurró él, la voz quebrada por la emoción contenida, «que no hay fuerza más poderosa que la que nace de la verdad y el amor. Todo lo que creí perdido, tú y nuestro hijo me lo han devuelto». Ella sonrió con una dulzura que iluminó el ambiente. La dureza que el abandono y la soledad le habían moldeado se suavizaba al contacto genuino de ese hombre vestido no solo de poder, sino ahora también de arrepentimiento y esperanza. «Nunca busqué que regreses sin haberte ganado esta oportunidad», respondió, con el brillo firme de quien ha resistido tormentas. «Pero veo en ti algo distinto. Una voluntad que no había mostrado antes. Eso es todo lo que necesito». En un movimiento cargado de significado, el jeque se inclinó y besó con reverencia la mano que suaves caricias protegía la vida, que crecida iba en su interior. Fue un instante que pareció detener el tiempo, un pacto silencioso entre dos almas heridas que comenzaban a sanar juntas.
Los pasos lejos de aquella alcoba resonaron cuando los consejeros y la corte, al fin reunidos tras las recientes revelaciones, se presentaron para reconocer el cambio que se había gestado en el corazón del jeque. Las noticias de la amenaza externa y la traición interna habían unido a todos bajo la necesidad de proteger un legado que ya no era solo de poder, sino de humanidad. El líder de la guardia, con respeto y orgullo, anunció que los enemigos habían sido detenidos gracias a la unión inesperada entre las distintas facciones del Emirato. La traición había sido desmantelada, los conspiradores enfrentaban la justicia, y la paz, aunque frágil, retornaba a la casa marcada por el oro y las sombras. En medio de la solemnidad, el jeque tomó la palabra con voz firme y segura, dejando en claro que el verdadero poder residía ahora en el amor y la unión que habían resistido la tormenta. Lo que nos une es más fuerte que cualquier sombra del pasado. Hoy, aquí, renovamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y, sobre todo, con la familia que hemos reconstruido. Ella se acercó a su lado, dejando que la luz salpicara su rostro, donde ya no había rastros de miedo o desaliento, sino la serenidad de quien ha sido escuchada y valorada. Nuestro hijo será criado en un mundo donde la verdad no se oculta, y donde el amor no teme enfrentar las tormentas, dijo con quieta dignidad. El palacio, que días atrás parecía una prisión dorada, ahora se llenaba de vida y promesas. Los jardines florecían con un esplendor renovado, reflejo exterior de la transformación que había ocurrido en el alma de aquellos que lo habitaban. El aroma dulce de las flores, mezclado con el perfume del oud, creaba una sinfonía serena que envolvía cada rincón. En aquel entorno, el jeque y la mujer se permitieron por fin mostrar la calma que les había sido negada por tanto tiempo. Ella acarició con calma su vientre, mientras él, por primera vez sin máscaras, tomó su rostro con ambas manos y sus ojos se encontraron en una mirada profunda y sincera. «Aquí empieza nuestro verdadero camino», murmuró él. «Por ti, por nuestro hijo, por este amor que ha florecido contra todo pronóstico». Ella asintió, y en sus labios se dibujó una sonrisa que llevaba el peso de la victoria sobre el abandono, el engaño y la desconfianza. No era un final perfecto, pero sí el más real y merecido. El sol se alzó con plenitud, bañando al Emirato con su luz cálida. Desde las torres del palacio alzaban sus voces la esperanza y la reconciliación, mientras la vida seguía su curso renovado, aprendido del pasado, aferrado al presente y soñando con el futuro. El jeque billonario, con su porte imponente y corazón abierto, sabía que la verdadera batalla había sido vencida aquella tarde, en el encuentro silencioso con aquella mujer que lo había esperado y nunca dejó de creer. Por fin, bajo el dorado del desierto, el amor y la dignidad habían conquistado su lugar, una familia renacida, un imperio sanado, una promesa cumplida, y el viento susurraba que cualquiera que fuese la tormenta, ellos estarían preparados para enfrentarla, juntos.